Hola a todos y bienvenidos a Fútbol Secret. Hoy vamos a hablar de la selección española de Luis Enrique. Hay un gran descontento debido a esa lista rara, para algunos, para otros están de acuerdo con lo que ha hecho. ¿Nosotros qué vamos a hacer? Pues explicaros qué sistema suele usar Luis Enrique, cómo le puede sacar el mayor provecho a estos jugadores de esta convocatoria con las diferentes cositas que plantea Luis Enrique en la pizarra para que su equipo sea muy competitivo y sea muy vertical a la hora de atacar. Vayamos a la pizarra que te lo explico mejor detenidamente. Comenzamos explicando los sistemas que usa o que ha usado Luis Enrique con la selección española. Es cierto que nosotros hemos metido una variante en función de lo que explicaremos a continuación. Hemos puesto el primer sistema el 1-4-3-3 y hemos puesto los jugadores que creemos nosotros que podrían hacerlo en esa función. Desde nuestro punto de vista, con Unai Simón de portero, Alba lateral izquierdo, Laporte y Pau Torres de centrales, con Marcos Llorente de lateral derecho. Sí, Marcos Llorente, por lo que explicaremos después. Rodri, es cierto que busqué el capitán de la selección, pero nosotros nos quedamos con Rodri, Thiago y Fabián en esa línea de 3, y luego Olmo y Ferran como medias puntas o extremos y Gerard como delantero. Este sistema tiene Olmo y Ferran dando amplitud o Olmo y Ferran metiéndose por dentro para la subida de Llorente y Alba. Eso es característico. O como no, Olmo cae a la banda, da la amplitud y Ferran se mete por dentro. Ese asimétrico también. Otro sistema que hemos visto con Luis Enrique ha sido el 1-4-1-4-1. Aquí formaría Simón la línea de 4, Rodri, Olmo, Thiago, Fabián y Ferran por dentro y Gerard. Es cierto que aquí necesita mucha ayuda de todos estos jugadores para tanto estar bien ofensivamente como defensivo. Es verdad que Llorente también subiría. Y aquí es donde metemos la variante, ¿vale? ¿Por qué se pone este sistema? Para eso, para que los laterales suban. Y aquí es la variante que hemos dicho, nuestra variante del 1-3-1-5-1. Es cierto que Alba no jugaría de lateral de central izquierdo, aquí podríamos meter a Eric García o Diego Llorente, ¿vale? Una línea de 3, luego Rodri por delante, una línea de 5 donde Marcos Llorente aquí ya sí es lo que hace en el Atlético de Madrid. Aquí podía poner Olmo, Gallá, Alba, el que quisiera, pues puede jugar ahí también. Thiago, Fabián y Ferran, que aquí también podría entrar Coque, dando esa consistencia a la misma vez de toque, y Gerard de delantero centro. Esos son los diferentes sistemas que estos dos primeros que ha usado Luis Enrique mucho desde que está en la selección, y nuestra variante dependiendo de los jugadores que se ha llevado y, como no, la función o la posición de Marcos Llorente. Lo primero, empezamos por esos defensas. Laporte y Pau Torres tienen que hacer muchas funciones. Cubrirle la espalda a Alba y a Marcos Llorente porque suben. Segundo, se tienen que cubrir la espalda. ¿Por qué? Porque si Laporte sale, porque la selección española sí sale a morder, si Laporte sale aquí con el delantero, Pau Torres tiene que hacerle la cobertura. Y lo mismo, si Pau Torres sale, Laporte le hace la cobertura. Es decir, que necesitamos dos centrales que además tengan buen toque de balón por el tema del juego posicional que realiza la selección española de Luis Enrique. Segundo, esos carrileros, ¿no? Tenemos a Alba, que es lateral, pero sabemos que sube mucho, como hace en el Barcelona, y Marcos Llorente, que también lo tenemos puesto para que ayude en el centro, ya que es centrocampista, y también puede darse amplitud, como lo está demostrando en el Atlético de Madrid. La selección española con él gana un 2-1, ¿no? Eso es importante de tenerlo en cuenta. Lo siguiente, Rodri, que podría ser también Busquets, tiene muchas funciones. La primera, da equilibrio a Laporte y a Pau Torres. La segunda, intentar hacer esas ayudas cuando Alba y Marcos Llorente suben para que por ahí no pueda entrar el equipo rival. Y lo tercero, que ayude a Thiago y a Fabián en el tema de tanto ofensivo como defensivo. Es decir, este jugador en la selección española tiene que defender hacia adelante. Por eso hemos puesto esta flecha de que él va hacia adelante a hacer esa presión para ayudar al equipo. Es como uno de los primeros que marcan que vamos a presionar, ¿no? Y eso es importante de tener a esos dos jugadores como Rodri o Busquets, que lo hacen a la perfección. Luego estos dos jugadores que son Thiago y Fabián, que podría ser también Coque, puede ser otros jugadores que lo que van a hacer es ayudar en la creación, para que el equipo esté ofensivamente bien colocado, para que haya triangulaciones por esta zona y esta zona. Y lo segundo, también que dé esa ayuda a Rodri en la creación para salida de balón. Y la tercera,
que tiene que ayudar en ese trabajo defensivo cuando estos tres jugadores están atacando y suben también uno de los laterales. La siguiente posición a destacar es Ferran y Olmo, donde tienen que dar amplitud al equipo cuando lo necesite, esos diagonales para poder convertirse en delantero y meter goles, esa ayuda al centro del campo para crear juego y, sobre todo, y no menos importante, que tienen que estar continuamente en movimiento para dar líneas de pase y crear y ocupar espacio para facilitar el trabajo a estos dos jugadores. Y por último, Gerard, que es el delantero que necesitamos, que tiene que caer a banda. Es un delantero que le gusta, cuando está jugando Morata también es más posicional, pero también le gusta caer a banda, y tiene también que intentar rematar goles. Es decir, que tiene que hacerlo todo, tiene que ser muy completo, y es cierto que Gerard lo es, ¿no? Lo ha demostrado. Y ahora vamos a explicar nuestra clave, esa clave que va a dar que esta selección española llegue a la final y que pueda conseguir la Eurocopa. Lo primero es que se complementen de manera correcta o de manera adecuada o de manera armónica ese juego posicional con ese juego más vertical que le gusta a Luis Enrique. Eso es lo primordial. Lo primero, como podemos ver en el vídeo, es esto, que esas triangulaciones, esas asociaciones, esos triángulos magníficos del juego posicional que también suele hacer Luis Enrique con estos jugadores. Además tienen buen toque de balón todos los jugadores que hemos puesto en el 11 inicial. Sea capaz de hacer este juego, que es posicional, de toque. Aquí se puede ver cómo se hace ese juego posicional, cómo vamos de una banda a otra, dando el fluidez al juego hasta llegar a donde nosotros queremos. En este caso, como hemos empezado por una banda y hemos llegado a la otra, además un ritmo fluido, con fluidez. Y la segunda cosa, cómo también llegar a meter gol, para que no sea aburrido, de manera más vertical, ¿no? Aquí se puede ver cómo a la misma vez que el equipo está ya dando pases, se está colocando para dar esa verticalidad. Fijaos cómo están a la misma vez de ese juego posicional, pero haciendo juego más vertical, rompiendo líneas de pase para poder llegar hasta Gerard. Si consigue la selección española que este binomio sea efectivo, llegará muy lejos. Aquí lo dejamos como la clave para que la selección española consiga la Eurocopa. Suscríbete.